Cuando hablamos del estudio de la escritura, hay al menos tres términos que suelen utilizarse de manera sinónima. El primero de ellos es método de interpretación, exégesis y hermenéutica. Sin embargo, aunque se relacionan entre sí, tienen diferente significado. Aclarar estos conceptos nos permitirá avanzar en el estudio de manera apropiada. Por un lado, el método de interpretación indica el proceso mediante el cual se examina el texto. Se trata de los pasos a seguir. El uso de tal o cual método puede depender del texto estudiado, es decir, hay métodos más apropiados para cierto tipo de género literario. Por ejemplo, podríamos aplicar un análisis narrativo al libro de los Jueces o a los relatos evangélicos, pero no sería muy útil emplear este método con la literatura sapiencial. Para esta convendría un desarrollo lingüístico, gramatical y cultural. Para las epístolas resulta fundamental hacer un estudio sintáctico, gramatical e histórico. El método está entonces en función del texto. Por eso debemos cuidarnos de sacralizar un método, de tenerlo como infalible, de quererlo usar para cualquier texto. Además, debemos considerar también el peligro de llegar a perfeccionar un error metodológico. Por otro lado, tenemos entonces la exégesis. Este término viene del griego exegeomai, que se puede traducir como contar, relatar, reportar, explicar, hacer saber o revelar. Un texto clave en donde se usa este verbo es Juan 1:18. La Biblia Reina Valera 60 traduce: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La primera línea enfatiza la imposibilidad de parte del ser humano de conocer a Dios. Tenemos limitaciones tanto intelectuales como morales que impiden conocer a Dios. Sin embargo, la segunda parte del versículo es central en el Evangelio. El logos, la palabra o el verbo que presentó en el versículo 1:1 es el unigénito Hijo. Dicho sea de paso, el unigénito no tiene una connotación de generación o procreación, sino que indica la cualidad de único, sin igual. Este único Hijo es descrito como aquel que se encuentra en una relación íntima, estrecha con el Padre. A ello se refiere estar en el seno del Padre. Quienes tenemos el gozo de ser padres podemos vislumbrar lo expresado aquí. Cuando cargamos a nuestros pequeños, precisamente su cabeza reposa sobre nuestro pecho, cerca de nuestro corazón. Ahora, esto no significa que el único Hijo de Dios sea inferior al Padre, un diosito. No, más bien resalta esa relación única de la que goza con el Padre. Y es exactamente debido a esa relación única que goza el Hijo con el Padre que es capaz de darle a conocer. Allí encontramos el verbo exegesa. Y allí lo magnífico del prólogo de Juan. El logos, la palabra, hace exégesis del Padre. Por eso todo el resto del Evangelio de Juan desarrollará esta premisa teológica. Solo el Hijo, la palabra encarnada, revela al Padre. Con esto podemos darnos una idea de lo que es la exégesis, un dar a conocer o explicar. De manera sencilla, puede decirse simplemente que exégesis es la acción de extraer o sacar el mensaje del texto. Más amplio es el término hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que estudia la posibilidad de la interpretación. Es el marco filosófico de los principios que hacen posible la interpretación. Entre ellos se consideran tanto al autor como el texto y de igual manera el intérprete mismo. Quizás el estudio de este último sea el aporte más significativo en la hermenéutica, pues permite hacernos conscientes de todo el proceso implicado en la interpretación que tiene una característica bastante subjetiva. Es muy común escuchar frases como «deja que el texto hable» o «la interpretación debe ser objetiva». Si bien es cierto que es algo deseado, también es verdad que es imposible. Siempre estará presente cierta subjetividad de parte del intérprete, pero el bien
del quehacer hermenéutico es poner de manifiesto, en la medida de lo posible, aquellos presupuestos que pudieran influir en la interpretación. Por ejemplo, al momento de acercarnos un texto y estudiarlo, debemos también preguntarnos por qué lo entendemos de tal o cual manera. Este pasaje lo interpreto así porque fue lo que me enseñaron desde pequeño, porque así lo interpreta mi pastor, mi denominación, porque lo escuché en algún canto con ese enfoque o porque tuve tal experiencia. Una analogía para comprender qué es la hermenéutica pueden ser los lentes que usamos. Quizás algunos usen anteojos, ya sea graduados para miopía, astigmatismo o ambas afecciones, pero también podrían ser lentes de sol, algunos plateados, azules o naranjas o con algún filtro para pantallas. La manera en la que vemos la realidad está determinada por esos lentes. En ese sentido, la interpretación está mediada por unos lentes, que pueden ser constituidos por nuestro trasfondo social, cultural, educativo, económico, político y sí, también religioso. Por ejemplo, mi corriente denominacional o doctrinal. Y al mismo tiempo también influye en nuestras experiencias, ya desde la infancia temprana, el ejemplo de nuestros padres y la relación que tuvimos con ellos, con familia y amigos, en sí, con todo nuestro entorno. Por eso es que no es posible desentendernos de ello, no es posible deshacernos de esa subjetividad. Sin embargo, con el estudio de la hermenéutica, podemos hacernos conscientes de que llevamos ciertos lentes puestos y entonces ser más precisos en nuestra interpretación. Nos ayuda, por tanto, a evaluar nuestros propios posicionamientos teológicos, sociales, culturales, etc., acercándonos cada vez más a una comprensión mejor del texto y su sentido. Ahora bien, la hermenéutica bíblica tiene ciertos presupuestos muy particulares. Primero, la dimensión divina y humana del texto bíblico. Esto es el carácter inspirado de la Escritura y por lo tanto su cualidad de revelación divina por la cual Dios desea darse a conocer. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad de interpretación dada exclusivamente al creyente por el Espíritu Santo, quien de igual manera obró en los autores sagrados. Solo el creyente puede comprender el sentido del texto. En conclusión, la hermenéutica es el marco filosófico base de nuestra interpretación. La exégesis es propiamente la acción de interpretar y el método de interpretación es la serie de pasos a seguir para realizar dicha interpretación. Por eso, aunque en casi todos los seminarios de diversas vertientes denominacionales se enfatice la tarea exegética y se enseñen los mismos métodos, las interpretaciones son variadas, pues parten de una hermenéutica ya dada y las más de las veces no considerada ni mucho menos reflexionada. Una buena tarea entonces para introducirnos de lleno a la cuestión hermenéutica es preguntarnos: ¿por qué leo el texto de este modo? ¿O por qué lo entiendo así y no de aquella otra manera? ¿Cuáles son los lentes que he estado usando? ¿Serán los únicos o habrá otros? Adelante con esta reflexión hermenéutica tan necesaria.